Gracias, Pilar. Buenos días a todos. La obra que va a ser objeto de mi conferencia es el tríptico, como ha dicho Pilar, de la adoración de los magos de Hans Memling. Es una obra de la que no se saben demasiadas cosas sobre su origen. En principio hasta se pensó que podía haberla traído a España Isabel la Católica y formar parte de su colección, pero realmente no sabemos nada sobre ello. Lo primero que sabemos es que en tiempos de Carlos V estaba en el castillo de Aceca, en un pueblo de Toledo, cerca de Aranjuez, y después Felipe II la mandó restaurar los reversos, poniendo la imagen de Cristo Varón de Dolores y la Dolorosa, de mano de un artista desconocido. La obra entró en el Prado en 1847 y desde entonces tenemos el gusto de poder contemplarla. Memling, sabemos pocas cosas sobre su formación, lo mismo que nos pasaba con relación a esta obra. Sabemos a través del diario de Rombaut de Doppert, que escribe el día de su muerte, el 11 de agosto de 1494, que era oriundo de Maguncia, alemán, o sea, la región del Main y del Rhin. Y según Rombaut de Doppert, era el maestro más hábil y mejor del mundo cristiano de la época. No todos pensaban lo mismo, sobre todo en tiempos relativamente modernos. Siempre se le siguió conociendo y valorando, a pesar de que no a todos se hizo, porque algunas de sus obras más destacadas se encontraban en el Hospital San Juan de Brujas, convertido en Museo Memling, y estuvieron siempre expuestas, abiertas y accesibles a todo el mundo. Por eso su fama no se perdió. Pero en el siglo XIX los románticos gustaban del arte de Memling por su dulzura, por el equilibrio de sus composiciones, por elementos que luego después en el posimpresionismo se dejaron de valorar y poco menos que no gustaban de la obra de Memling, incluidos figuras tan importantes de la historia del arte como Panofsky o Friedländer, dedicados al estudio de los primitivos flamencos. Es una nota común en el posimpresionismo de todos estos pintores que tienen una mayor dulzura, una gracia en sus composiciones, como le pasó, por ejemplo, al Perugino o a Guido Reni o al propio Murillo en España, pues que no en ese momento eran totalmente desprestigiados. No es el caso de lo que sucede desde hace ya bastantes años, en donde Memling es considerado una de las figuras más destacadas de la pintura flamenca. Respecto a su formación, sabemos que era oriundo de Seligenstadt, cerca, a la orilla derecha del Main, cerca de Frankfurt, y se piensa, aunque no hay documentos, que pudo conocer en Colonia el arte de Stefan Londer, muerto en 1451. Una adoración de los magos que se conserva todavía en Colonia, nos muestra el carácter monumental y algunos elementos que algunos han querido ver en las composiciones que Memling hizo después, incluso la gama cromática y algunos aspectos de su dulzura, de su gracia propio del arte de esta escuela del Rin. También
hizo el juicio final, que ahora está en el Barnard Richard Museum de Colonia, Stefan Londner, que algunos ven un ejemplo de su composición, sobre todo en las figuras que componen el lado izquierdo de la tabla con la representación del paraíso. Pero realmente no nos consta que él estuviera en el taller de Londner o formado con algún otro pintor alemán. Lo que sí tampoco consta, pero también se considera plausible, es a través del testimonio de Vasari. En 1550, en sus vidas de pintores, nos dice que Memling es criado de Ruggiero, de Roger van der Weyden. Roger van der Weyden muere en 1464 y seguramente entre 1460, 64 o incluso quizá algo antes, pues Memling debía estar en Bruselas y conectado de alguna manera con el taller de de Weyden. No hay documentación que lo permita atestiguar, pero Memling tenía trabajando con él pues algunos aprendices, pero los que se llamaban entonces compañón, que eran discípulos pero que no tenían abierto su taller, podían trabajar en el taller de otro, como es en este caso el de Weyden, sin necesidad de inscribirse en la guilda y por tanto en el gremio, y por tanto no tener documentación sobre ello. En pantalla tienen el tríptico, el altar columba de Weyden, que se encuentra ahora en Múnich, pero que estaba en Colonia, quizá él lo pudo ver allí, y este altar columba de Weyden se considera el modelo para el tríptico de Memling en el Prado. No en cuanto a la composición total, porque Memling sustituye la Anunciación de Weyden por el nacimiento de Cristo. Y el nacimiento de Cristo se inspira en la tabla central del tríptico Vladelen de Weyden, con algunos elementos, no exactamente igual porque cambian estructuras, pero sí la posición de la Virgen es distinta, la de San José también, pero sí que utiliza el modelo de San José con la vela en la mano encendida y cubriéndola. No quiere decir que porque Memling use esos motivos deba depender necesariamente de ese modelo en concreto, porque son diferentes las formas de hacer esta composición y hay muchos puntos en común entre otros muchos autores. Por ejemplo, en el tríptico del juicio final, este es el que hace Weyden en el Hotel Dieu de Beaune para el canciller Rollin, que es diferente, aunque hay elementos de contacto, es diferente en cuanto al formato, porque es el canciller Rollin el que le manda hacer este formato, pero en cambio Memling, cuando hace el suyo, el tríptico de Danzig, pues tiene una composición en forma de tríptico mucho más regular que le permite hacer las composiciones mucho más desarrolladas. Este tríptico de Danzig es una de las primeras obras conocidas, fechadas con fecha más o menos conocida de Memling, cuando él se encontraba ya en Brujas. Es Angelo Tani y su mujer, Catalina Tanagli, los que le encargan este tríptico con destino a Florencia, pero desafortunadamente no llega. Frente a las costas de Gravelinas, el navío que era de Portinari, eran los dos, Tani y Portinari, delegados, empleados de los Medici en Brujas, pues le ataca un corsario, Pombeneque, captura el cuadro y llega a Danzig, lo entrega en la catedral de Danzig y allí se quedó, ahora está en el museo, pero allí se quedó. En este caso,
pues está mucho más próximo a los modelos de Biden en cuanto a la manera de representar, por ejemplo, los condenados que están en el infierno, pero es porque tiene un sentido rítmico y una expresión dramática mayor de lo que es habitual. Nos consta que él llega a Brujas. Mellin llega probablemente tras la muerte de Biden en 14 de junio de 1464, y él se le registra como ciudadano de Brujas el 30 de enero de 1465. No está registrado en la guilda, pero era obligatorio para trabajar en Brujas y abrir un taller como maestro, estar registrado como ciudadano, y a partir de ese año de enero del 65 él estará trabajando en Brujas con su taller abierto hasta su muerte el 11 de agosto del año 1494. Casi 30 años está trabajando en Brujas. Brujas, que es la ciudad donde había trabajado y desarrollado gran parte de su labor Jan van Eyck, el más importante de los primitivos flamencos junto a Biden. Esta que tienen en pantalla es la Madonna del canciller Hollande, que nos muestra un paisaje al fondo, luego lo vemos, con el río Mosa y esa perspectiva que llama de la desaparición, en el que nos da una perspectiva aérea con las nubes, el aire interponiéndose en la lejanía y degradando los colores. El sentido monumental, la traducción de las calidades, el dominio de la luz y del color son elementos que Mellin va a tomar de Jan van Eyck. El maravilloso matrimonio Arnolfini, el canciller Hollande está en el Louvre, el matrimonio Arnolfini está en National Gallery de Londres, desafortunadamente para nosotros, porque perteneció a la corona española y se llevó en tiempos de los franceses hasta Inglaterra. Ese famoso espejo que luego después Mellin también incorporará en algunas de sus obras, entre ellas el díptico más famoso de Martin van Nieuwenhof, que se encuentra en el Museo Mellin de Brujas. El carácter monumental de las figuras, que no se convierten en esculturas porque están trabajadas con esos efectos de luz y color que traducen a la vez, a la par, cada una de las materias, cada una de las calidades. El otro maestro que le influye es Roger van der Weyden, ya lo hemos dicho antes. Obras como este maravilloso Descendimiento del Prado, que nos muestra el carácter monumental de esta pintura, que no es la que aparece siempre en las obras de Biden, que compite casi con la escultura, tanto, las figuras parecen esculturas policromadas, tanto por el marco que las acoge, que parecen estatuas, incluidas esos elementos góticos que cierran el arco y nos dan el efecto de profundidad escasa, pero uno de los aspectos más importantes que aparece aquí es el ritmo característico de Biden, dominio de líneas curvas heredadas del gótico internacional, en una composición en la que las curvas cierran la composición tanto en la Magdalena como luego en San Juan, y las líneas verticales curvas que atraviesan el cuadro y que conectan a la Virgen con San Juan, esa compasio de María con Cristo, las dos manos juntas, diferenciadas el color
del desmayo y de la muerte. Ese carácter propio de Weiden, el ritmo, el dominio de la curva, que no lo vemos tan claro en el tríptico Miraflores de Berlín, porque la escala es más pequeña y el tema diferente, pero no está presente en la obra de Memling. Memling tomará de Weiden sobre todo composiciones, gestos de las figuras, algunos motivos, pero nunca tomará ese ritmo curvilíneo. Entre las obras de Memling que nos permiten conocer mejor su estilo, porque son las únicas que están firmadas y fechadas, es este tríptico de los desposorios místicos de Santa Catalina, con los santos Juanes, que está en la decapitación del Bautista, y San Juan en Patmos, está en la iglesia, en el Hospital San Juan de Brujas, y está fechado en 1479 y firmado también aquí, en esta parte, por Memling. En él es una obra de gran tamaño, tiene abierta 4 metros y de altura 2 metros, estaba destinada al altar mayor. En este tipo de obras, Philippe Lorrain, cuando estudia los Memling del Louvre, nos dice que hay 2 lenguajes en Memling. El Memling que trabaja al estilo monumental en las obras de gran tamaño, y el Memling que en obras de escala más pequeña, más doméstica, casi como miniaturas, en donde la gracia y el ritmo, incluso la disposición de las figuras, es mucho más rítmica. No es que sea exactamente el mundo de Weiden, pero está más próximo a él. Aquí podemos ver el carácter monumental propio, heredado de Jan van Eyck, pero trabajado de una manera distinta. Memling hereda de Van Eyck, hereda de Weiden, pero sin embargo en sus composiciones no es solo una suma de esos elementos, sino que él crea un estilo particular en el que el color, la luz, la gracia en la representación de las figuras está presente, lo mismo que está presente, y esto heredado de Van Eyck, el interés que tiene por el paisaje y por la representación de las ciudades. Esto es algo en lo que Memling destaca, lo mismo que destaca en las obras de mayor tamaño en el tratamiento de las superficies. A diferencia de lo que hace Van Eyck, que tiene las superficies completamente transparentes, no hay ninguna huella de pincel, ningún elemento que perturbe la finura del trabajo de traducción de calidades en superficie. En cambio, en Memling, sobre todo en estas obras grandes, él trabaja tanto en las carnaciones, desde la parte baja de las capas, va poniendo una serie de rayas pequeñas con el pincel, y a medida que va subiendo en las capas, esto en las luces y en las carnaciones, y en las sombras trabaja de manera con elementos variables, con formas distintas, no en un ritmo mucho más simétrico, equilibrado, como hacen las carnaciones. Esto es algo que es propio de Memling y que luego heredarán otros pintores. Uno de los estudios sobre este tema de Catherine Pieren de Iterren, que ya lo desarrolló en un ensayo en el momento que se hizo un congreso para el centenario de la muerte de Memling en 1994, pues nos muestra esas características. En cambio, el otro tríptico de la misma fecha, firmado por él, Memling, y fechado en 1479, es la Adoración de los Magos de Jean Florain, que está aquí representado,
pues también nos muestra una serie de puntos en común, particularmente en la adoración de los magos y en la presentación en el templo, con la tabla el tríptico de Melnin del Prado, no así en el nacimiento de Cristo, que es completamente distinto. En este caso podemos darnos cuenta, la obra como para un altar pequeño y no tiene de alto más allá de 50 centímetros, me parece 40, entonces la disposición de las figuras, creo que se dan cuenta que han perdido ese carácter mucho más monumental, más rígido, están representadas de una forma, y lo mismo el tratamiento de los rostros y de todos los elementos, con una gracia y una naturalidad mayores, que es propia de esas obras más pequeñas, más de escala más pequeña, entre ellas la más destacada y conocida de Melnin, que es la arqueta de Santa Úrsula, con las reliquias de Santa Úrsula en el Hospital San Juan de Brujas, acabada en el año 89. En la representación de pequeño tamaño, como estos 7 gozos de la Virgen, que representan pues distintas escenas, desde el nacimiento con los donantes, la adoración de los magos, que repite alguno de los elementos, y sobre todo el desarrollo de todas las figuras en distintos escenarios y el paisaje, nos habla de ese dominio que tiene él de la naturaleza. Y la gracia aquí ha evitado ese carácter monumental. Uno de los aspectos que más le gusta a él es la simetría, el equilibrio de la composición. Y esto lo mantiene incluso en estas obras. Lo podemos ver en este desposorio místico de Santa Catalina, con el donante que está en el Metropolitan, y es también de pequeño tamaño. Y entonces podemos darnos cuenta la gracia de las figuras, incluso el modo en que representa al donante, que es desconocido, la actitud de los personajes, la forma con que trabaja, en este caso sin tener ese trabajo en superficie que es propio de las obras más grandes. Y esto mismo pasa con los retratos. El más famoso y más conocido, porque se encuentra de nuevo en el Hospital San Juan de Brujas, es el de Martín Manuecofe, con la Virgen, que podemos ver cómo nos representa el eco de Van Eyck en el espejo redondo en el que se reproducen las dos figuras, las vidrieras con el San Martín partiendo la capa, alusivo al comitente, y si lo viéramos con mayor detalle podríamos darnos cuenta el cómo trabaja las superficies de la figura del retrato de Martín Manuecofe en las manos, que están sin detallar las arrugas, lo mismo que pasa con la de la Virgen, porque en estas obras pequeñas el tratamiento no trabaja esa superficie, juega a dos niveles. Se ha pensado por parte de algunos si no habría aprendido la técnica de la miniatura. Por ejemplo, en Colonia, Stefan Londner era miniaturista. Otros han trabajado en miniaturas, incluido Biden, excepcionalmente. Pero él tenía mucha relación con Brelan, que era uno de los miniaturistas más famosos de Brujas en su época y que vivía justo en la misma calle, eran vecinos, también formaban parte de la misma cofradía de Nuestra Señora de las Nieves en la Catedral de Brujas, de la que formaban también parte los duques de Borgoña y los pintores, entre otras muchas cosas. Sabemos que tuvo algunos aprendices, tenía relativamente el número de obras de Melnin que se conservan es bastante amplio. Sabemos que debía tener un taller grande. Conocemos los nombres de 2 de sus aprendices, pero no tenemos noticia del nombre de ningún compañón o persona que colaborara con él. Lo que sí sabemos
es que, influido por él y estando en Brujas en ese mismo momento, en vida de Memling, estaba Michel Sitow, el pintor que vino a España, a Castilla, a trabajar para Isabel la Católica. Esta Virgen con el niño de la manzana, que tantas veces, con la manzana, que tantas veces, ese fruto del paraíso, que tantas veces se repite, la representa, la que tienen a la derecha, está hecha por Michel Sitow, se conserva en el Museo de Budapest, y copia ese modelo. Esto era bastante común, el que hubiera modelos, copias en los talleres y que podían transmitirse, aunque no se hubiera tenido contacto directo. En este caso consta que Michel Sitow ha estado en Brujas y que ha tenido relación con Memling. No así Juan de Flandes. Pensamos, también viene a trabajar para Isabel la Católica en el año 96, después que Michel Sitow viene como retratista. Juan de Flandes hace retratos, pero también trabaja en el Políptico de Isabel la Católica, entre otras obras como el Políptico de Miraflores. Pero vemos, hace una más temprana con este mismo modelo, pero esta la tienen en el Prado, en depósito de Varefisa, y pueden ver que es el mismo modelo, la misma composición, con variantes como las del paisaje o el encuadre que nos hablan, es el mismo Biden del Metropolitan, que nos hablan de cómo el eco de Memling se extendió no solo entre todos los pintores brujenses que trabajaron los últimos años de su vida y tras su muerte, sino que, a pesar de que no se le valoraba, bien era verdad lo que decía Raumur de Dopere, que era el maestro más hábil y el mejor del mundo cristiano de la época, aunque no todos lo hayan reconocido en todo momento. Pasamos a analizar el tríptico del Prado, en donde podemos ver las tres escenas de la vida de Cristo a que me refería antes: el nacimiento, la adoración de los magos, con esa composición absolutamente equilibrada, simétrica, y ese carácter monumental que dota a estas figuras, precisamente porque este tríptico tiene más del doble, casi el triple de tamaño que el tríptico Florence del Hospital de Brujas. En el reverso, Felipe II no se cubrió de gloria, poniendo este Cristo varón de dolores, la dolorosa no tengo la imagen, en los reversos. No sabemos si es que se encontraba en muy mal estado en ese castillo de Azeca, en el oratorio, y Felipe II mandó hacerla a un pintor que desconocemos el nombre, pero tampoco necesitamos saberlo en este momento demasiado. En el nacimiento de Cristo, ya he comentado antes que no recuerda el nacimiento del tríptico Florence, de Jean Florence, del año 79. No he mencionado la cronología. En un primer momento se pensó que podía ser anterior al tríptico Florence, que está fechado en el año 1479. Incluso se pensaba que podía ser entre las primeras obras de 1470, pero ahora se considera posterior. No hay elementos absolutamente seguros, porque lo que le pasa a Memling con esos juegos de lo pequeño a lo grande, no hay una evolución uniforme en su estilo, y como son pocas las obras que están fechadas, algunas de ellas estaban fechadas en el marco y se han sustituido esos marcos por otros y se han recogido en ocasiones las fechas, pero realmente no de todo se puede estar seguro.
El tríptico que veíamos antes de Biden, del altar Columba, que ahora estaba en Colonia, pero ahora está en Múnich, la adoración de los magos, la parte central nos recuerda a la de Menlin, la posición del rey más anciano también recuerda, pero con variantes. En cambio, José se traslada y ocupa el lugar que ahora ocupa el segundo de los magos, que se invierte. No sé si se han dado cuenta que tanto en la adoración de los magos del Tríptico del Prado como en la de el Hospital de Brujas, el rey negro, es uno de los primeros reyes negros que se conservan. También lo había incorporado Hugo van der Goens y se encuentran en algunas obras alemanas, pero es posible que, vemos aquí que Biden nos lo presenta, este es el rey negro, el más joven, pero claro, no es negro, ni siquiera asiático. La purificación o presentación del niño en el templo, presenta una imagen arquitectónica que no recuerda a la de Menlin, pero en cambio, pues algunos aspectos sí nos pueden recordar la composición. Estábamos viendo el nacimiento antes y ahora pasamos a ver el nacimiento. En algunos de estos ejemplos del Tríptico del Prado se ha tratado de encontrar conexión con los grabados que tanta influencia ejercieron de Martin Schönhauer. Este del nacimiento de Cristo está fechado en el año 1470. Vemos cómo hemos visto antes que San José aparece representado, vamos a pasar a la siguiente, San José aparece representado sosteniendo la vela con la mano y cubriéndola. La vela siempre es una alusión a la luz que supone Cristo con su nacimiento para la humanidad. A la derecha tenemos el dibujo subyacente. Los infrarrojos nos permiten ver este dibujo. Ha sido publicado por Jaime García Máquez del Gabinete de Documentación Técnica del Museo en la exposición que se hizo en 2006 en el Prado sobre el trazo oculto. Entonces podemos ver cómo nos muestran, ahora vemos algunos detalles, nos muestran algunas de las características de este dibujo subyacente. El dibujo está hecho a lápiz sobre una preparación de carbonato cálcico. A lápiz, que probablemente es una piedra negra, tiene normalmente, esencialmente, dos tipos de líneas. Unas más suaves, que están hechas en un tono más grisáceo y que se repiten, o sea, no se hace un trazado de línea recta, sino que se va haciendo varias líneas para componer tanto un perfil como un pliegue del manto o de alguno de los elementos. Junto a estas más finas hay otras más gruesas que están trabajadas con más fuerza y son menos numerosas. No siempre se usan de la misma manera. Normalmente las negras se usan para corregir para algún cambio en la composición, pero no siempre ese cambio es definitivo. Puede después
pensar otra composición en la que la composición no le agrada tal como está, y en su deseo de perfección, pues lo que hace es volver otra vez a colocar las líneas finas y varias para trazar un nuevo perfil. Incluso puede cambiar y lo que ha puesto en el dibujo subyacente lo deja atrás en algún detalle y lo incorpora en la capa pictórica. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo no se ve muy bien el detalle, pero el niño pues tiene la mano hecha en distintas posiciones y al final lo que la coloca es en una posición más baja. Los ángeles, por ejemplo, los cabellos, los hace con una serie de líneas curvas y lo mismo los ojos redondos, incluso el del niño. Para hacer el sombreado, lo que hace es poner una serie de líneas paralelas muy juntas. Incluso si son más grandes puede hacer algún cruzado, pero son pocos para dar más sensación de profundidad. Son pocos los que hay. Podemos ver algunos de los detalles en superficie de cómo trabaja y nos damos cuenta, vamos a ver, cómo, si se fijan, por ejemplo, aquí los plegados de las telas en la manga tienen una forma generalmente geométrica, rectilínea, y formando aquí con formas rectilíneas, pero en cambio cuando lo pone en superficie cambia, y para dar un carácter más adecuado a la composición lo coloca en superficie, en lo visible, unas líneas curvilíneas, que no son las de Biden, pero sí que sirven para dar una mayor gracia a la composición. Aquí la podemos ver igual y vemos las caras de los angelitos, o el niño que tiene la mano más abajo y está colocado, la Virgen lo adora y lo ha colocado al nacer sobre su manto. Vemos, no sé si se dan cuenta aquí en los detalles, cómo podemos ver que la mano de José, no porque sea anciano solo, pero también la mula, tiene un tratamiento de superficie, no es una superficie lisa, sino que ha trabajado el juego de luces y de sombras desde abajo en las distintas capas que superpone para dar esa sensación de volumen. Y lo mismo lo podemos ver en la mula, el buey, en la arquitectura. En la adoración de los magos, la sensación, como hemos dicho antes, de equilibrio, incluso la disposición del portal, con alusiones por su arquitectura a la casa del rey David, de la que desciende la Virgen, San José y también Cristo. Podemos fijarnos cómo hay una composición en una serie de planos, un equilibrio casi simétrico en la disposición de las figuras. Con relación al tríptico de Biden, al altar columba, pues podemos fijarnos cómo, al ser la tabla más ancha, la posición de los personajes está mucho más separada, hay más espacio entre ellas y el ritmo es mucho más equilibrado, el carácter monumental se acentúa. Fíjense la diferencia, el ritmo, las curvas que aparece en la composición de Biden. E incluso en el tríptico Florence del Hospital de Brujas del 79, en el que los personajes están en la misma posición y aparece ahí el donante y
el pesebre, la casa que acoge a la Virgen, a San José, al niño San José y a los reyes, está en posición frontal y comunicada con el exterior, igual viendo la ciudad al fondo, pues podemos darnos cuenta que el movimiento es más natural. La posición de las figuras es mucho más graciosa. Este es el grabado de Martin Schönhauer, que nos representa el grupo de la Virgen y el niño y el primer mago arrodillado exactamente igual, y el ritmo que muestra la figura del rey, que en este caso no es negro. Vemos el dibujo subyacente y podemos darnos cuenta en este dibujo cómo él se está inspirando en el altar columba de Weiden, y probablemente haya conocido este altar columba en el taller o algunos de sus modelos. Ha puesto en primer lugar a la Virgen con el manto y cubriendo la frente, igual que tenía la Virgen en el altar columba, pero en superficie lo quita. El rey negro tenía en el altar columba una posición distinta, y el gorro está representado de manera diferente. Vamos a verlo. Está muy atrás, dejando caer ese paño que luego lo vemos aquí, vemos caer aquí ese paño. Ahora vemos un detalle más cerca. Vemos la posición de la Virgen, cómo lleva el paño hasta aquí cubierto, como en el altar. También cambia la actitud del mago, que se arrodilla pero no besa el pie, y Cristo está bendiciendo, a diferencia de lo que hace en el altar columba. Podemos ver aquí el otro personaje y la figura de José, que cambia la actitud del gorro, la manera con que representa el rostro. Hay algunos cambios e incluso podemos darnos cuenta la riqueza. Hay una diferencia entre esta obra y la del Tríptico Florence de Brujas, en que aquí el trabajo, los trajes, son mucho más ricos. Vemos al rey negro con ese gorro, corona, y cambia la posición con respecto al pie, que lo tiene primero con líneas seguidas finas, luego negras, luego lo cambia otra vez, e incluso la arquitectura, que ya la había dibujado, primero dibuja las figuras y luego la arquitectura, y da la impresión de que atraviesa el pie, la pierna que ha cambiado. Fíjense cómo traduce las calidades y la superficie desde abajo, cómo está con una serie de elementos que están trabajando desde abajo y desde arriba para crear una superficie. Aquí vemos la actitud del rey mago, que no besa el pie, sino que se le acerca. El paño de pureza no está pintado en el dibujo subyacente. Vemos, se fijan aquí, sino que lo incorpora en la capa del color, exactamente lo mismo que ha hecho el cambio de la representación de la Virgen. Este es el posible comitente, no sabemos quién es, y fíjense cómo traduce los rostros con muy distinto a cómo representa los retratos, que están completamente aterciopelados, sin contrastes, sin arrugas. Importante también es cómo representa el paisaje y cómo encuadra la ciudad. Vemos cómo esta que está aquí está más esta es la que está aquí a
a la izquierda, pero están puestas así al revés. Esta es la de aquí, esta, y esta es esta. Vemos cómo nos muestra una vista urbana. Lo podemos ver aquí todos, una vista urbana en la que nos representa pues la vida de la ciudad, trabajando el paisaje y el movimiento. Aquí vemos incluso, por ejemplo, aquí en esta zona pues hay una serie de cambios. Cambios hay, por ejemplo, había una serie de caminos que luego elimina. El cambio en el paisaje es bastante grande. También es grande en la forma en que hace los gallardetes. De este gallardete tiene aquí una media luna y una estrella. Pues en el dibujo subyacente está puesta la media luna en este lado y este otro gallardete en blanco pues apenas se mueve. Este negro, que no se le ve, va vestido de rojo con el cetro, y las estrellas están representadas solo fijando posición, pero sin estas estrellas que son de 6 puntas. Vemos cómo lo representa también aquí en este representación de los 7 gozos que está en el Museo de Múnich, pero que había pertenecido a la catedral de Brujas hasta el año 1780. Vemos cómo este gallardete en el Prado está en este lado, este otro aquí, pero la composición, vemos el negro que lleva el gallardete, lo vemos ahí, pero ha sido porque ha habido una inversión de los personajes. La presentación en el templo, vemos cómo representa a San José, que lleva la ofrenda, es el momento de la purificación de la Virgen a los 40 días del parto y la presentación del niño en el templo, y se hace la ofrenda para pagar por este niño que ha nacido. En este caso, lo que se lleva son tórtolas o palomas, que era el presente de los pobres. Esta es Biden en el altar Columba y este es Memling en ese pequeño tríptico del museo, del Hospital de San Juan de Brujas. La composición del dibujo subyacente, podemos darnos cuenta de una serie de cambios importantes. Por ejemplo, en un primer momento no había puesto el baldaquino. En un primer momento había colocado a la profetisa Ana, este es Simeón el que sostiene al niño, y esta es la profetisa Ana. La había colocado, ahora vemos un detalle, de frente, en una posición similar a la que tenía en el tríptico de Jean Florence del Hospital de Brujas. No sé si se fijan que aquí una cara de frente la sustituye por esta otra. Hay un cambio en el donante, no sabemos quién es, Dirk de Vos, que escribió la monografía de Memling en el año 1994, el 5º centenario de su muerte, pues dice que podía estar relacionada con John Crave, porque el rostro de este personaje, que es la profetisa Ana, repite el rostro de su madre en el tríptico Crave, que está en Nueva York, en la Pierre von Morgan Library. Vemos cómo cambia los trazos, esos gruesos, para cambiar la arquitectura. A veces lo que hace son muchas líneas. En la arquitectura esto es así siempre. Vemos con mayor detalle esta figura frontal, la posición del niño, el cambio que se hace imitando el modelo del tríptico de Brujas, que Simeón llevaba la capucha más
más alta, y también hay cambios en la posición del traje, incluso el traje es más corto después. Esta es la mujer, no he cogido un detalle, que está invertido el rostro, es el mismo rostro que usa en este tríptico de John Crabbe, que es la madre de John Crabbe, que se llama Ana, pero no se suelen representar en Flandes retratos a lo divino. No sabemos por qué copia este mismo modelo, pero prácticamente no tiene dibujo subyacente, o sea que lo ha debido transcribir casi directamente, sin haber hecho una serie de trazos y cambios como suele repetir en ocasiones. Memling, en este tríptico del Prado, nos muestra una de sus obras características en las que la herencia de Weiden y de Jan van Eyck están presentes, pero están asimiladas y transformadas con su personalidad equilibrada, con un carácter mucho más dulce, gracioso, el interés por la simetría, por el paisaje, por la traducción de las calidades que hereda de Van Eyck, pero que supera en cuanto al tratamiento de superficie, y nos permite tener en el museo una de sus obras destacadas. Muchísimas gracias.